es de la Asociación de Mujeres Libres de Rojava, y esta asociación sobre todo se encarga de desarrollar proyectos para mujeres en el territorio de Rojava bajo la premisa de que la mujer libre es la base para una sociedad libre. Entonces desarrollan tanto proyectos de desarrollo económico para las mujeres, para que sean autónomas en el ámbito económico, como proyectos sanitarios, como también el proyecto de Jinwar, del pueblo de mujeres, con toda la cuestión de la perspectiva de vida comunal y ecológica, que lleva abierto en Rojava desde el 2017. Entonces, invitaros también a visitar esta exposición, ¿no? Que son varias fotos con las diferentes explicaciones de los diferentes trabajos que hace esta asociación en Rojava. Sino que es una lucha ideológica y que es una lucha social y política y que alcanza como muchos niveles de la vida. Y eso igual es más difícil de visibilizar desde aquí, y por eso igual es importante, por ejemplo, que la exposición que hay allí fuera, pues allí podéis ver como más detalladamente muchas estructuras y proyectos que se han hecho desde cooperativas a asambleas de mujeres, grupos de salud, de resolución de conflictos, o sea, hay de todo. Y también las películas, por ejemplo, la que vimos ayer, o la que vi yo al menos ayer, la de Juebun, explicaba toda la parte de la organización de las mujeres en Bakur, que es la región de Turquía, ¿no? Per això després de la pel·lícula farem un homenatge a la seva memòria i per recordar per què ella va donar la vida per aquest llibre. So actually this is it. After you can also ask questions. I will not explain the movie now because I'm not in the picture speaking by their own. Doncs de moment és tot, després podrem fer preguntes, però ara no vol avançar més perquè puguem veure nosaltres la pel·lícula. Os dejo una entrada a cada una, ¿vale? Jo feia el contrari, el que ella havia decidit en el seu cap. Les nostres discussions duraven hores. Aquestes discussions normalment eren al balcó amb xai, que és el te, i cigarros, inclús si feia fred o plovia. We cared about the Nos hace mucha ilusión que puedan estar aquí hoy Shane y Remy, que podamos tener también el libro, que ha sido realmente todo un logro y todo un periplo que pueda realmente estar en castellano aquí entre nosotras, y agradecer sobre todo al curro que se ha hecho Shane, perdonad, al curro que se ha hecho Shane tanto con la coordinación de todo lo que significa traducir un libro, traerlo al Estado, hacerlo desde la base, hacerlo de forma autogestionada. En nuestro punto de vista, creo, es ver esta lucha para un mundo sostenible como una lucha internacionalista. Y verlo como una lucha también internacionalista y totalmente inseparable de una lucha para un mundo sin Estado-nación, sin el patriarcado, sin jerarquías ningunas. Porque si no rompemos la dominación entre las humanas y los humanos, nunca dejaremos de oprimir el mundo natural. Queremos concluir la presentación con las palabras de Roc Rosa, que es un compañero nuestro de aquí de Cataluña, que está ahí ahora mismo en Rojava, ha militado con la comuna y con Make Rojava Green Again, y ha grabado este vídeo para nosotras y nosotros dos. El libro de Make Rojava Green Again hace ya más de 2 años. Desde la Comunidad Internacionalista decidimos empezar esta campaña para promover las ideas de ecología social y para compartir nuestra perspectiva sobre la importancia de trabajar también en este marco de ecología desde aquí, desde Rojava, defendiendo esta revolución y también buscando una forma más sostenible de construir un proceso revolucionario, no solamente en el terreno de ecología, sino también en el terreno de ecología social, buscando darle una perspectiva de construcción de comunidad, de construcción de sociedad. Este libro, que por fin podemos decir que se presenta en castellano, es el resultado de esas reflexiones. Tras la redacción de este libro empezamos a trabajar
llevando esas ideas que plasmamos en el libro a un terreno práctico, construyendo primero ese vivero de árboles donde estuvimos trabajando para una campaña de reforestación en Rojava. Gracias.